por más de 10,000 botellas de vinos exquisitos. El gran tesoro de Maximiliano, que fue vendido por Benito Juárez. Para el final de la intervención francesa ante la retirada de los últimos hombres del ejército francés por órdenes de Napoleón III en 1867, Maximiliano se vio debilitado ante los liberales. Aquí hay que aclarar una cosa: los franceses apoyaban a los confederados y en Estados Unidos los confederados pierden y Maximiliano pierde también porque está apoyado por los franceses. Los liberales apoyan a Benito Juárez y ganan en Estados Unidos y ganan en México. Se vio debilitado ante los liberales. Las fuerzas de Benito Juárez sitiaron Querétaro hasta que lograron aprender y fusilar a Maximiliano y Miramón. Hay que saber que Estados Unidos le pidió que no lo hiciese, pero Juárez dijo que tenía que hacerlo y así lo hizo. Ahora bien, eso ocurrió, como todos sabemos, en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro. Has de saber que el llamado Benemérito de las Américas, además de que en una población encerró a todos y esa iglesia por órdenes de él, también de que quiso vender una parte del territorio mexicano, el paso por el Istmo de Tehuantepec y la concesión Lis, donde se estableció una base de Estados Unidos en suelo mexicano, que se efectuó y se estableció y duró más de 50 años. Además de todas esas anécdotas, el Benemérito de las Américas mandó fusilar al emperador Maximiliano y subastó parte de sus posesiones. Benito Juárez decidió que el único modo en que podía dejar un mensaje claro en el que estableciera el estatus de México ante los gobiernos de otras naciones era el fusilamiento de Maximiliano. Por eso se mantuvo hasta el final firme en su decisión y la efectuó. Y todos sabemos qué ocurrió y las consecuencias que tuvimos. Benito Juárez nacionaliza los bienes de la iglesia. Hubo una abundancia increíble de recursos financieros porque el dueño de 7 de cada 10 propiedades en México era la iglesia y automáticamente se convierte en propietario de 7 de cada 10 propiedades en México. Por lo tanto, tuvo una riqueza invaluable, enorme y gigantesca, y sin embargo, cuando termina su mandato después de 15 años de interinato, no pasó una elección, fue interino. Después de esos 15 años dejó un país endeudado y no se explica dónde quedó el oro del banco jesuita y toda esa riqueza que le quitó, porque cuando se expropia se hace una contraprestación. En este caso simplemente le quitó los bienes a la iglesia y no sabemos qué pasó con tantas increíbles cantidades de dinero y riquezas. Sin embargo, termina su mandato y surge la época de mayor esplendor en la historia de México, cuando el peso valía más que el dólar estadounidense y México era una potencia mundial mucho más poderosa que muchos países europeos. Ojo, era una potencia mundial durante el gobierno de Porfirio Díaz. Si bien hubo luces y sombras, hubo cosas que estuvieron bien y que estuvieron mal, indudablemente México era una potencia a nivel mundial. ¿Tú qué opinas de lo que ocurrió, de esta subasta de todos los bienes y de lo que pertenecía a Maximiliano? Recordemos que Maximiliano tenía alimentos y bebidas almacenadas que pertenecían y que venían como regalo de sus familiares, que eran el emperador de Austria y la realeza europea. Le enviaban presentes, sobre todo bebidas y alimentos. Estos fueron subastados de 1864 a 1867 en que lo recibe, cuando termina su mandato, por lo que ya sabemos, todos esos alimentos y bebidas, esa enorme cantidad de botellas de vino, son saqueadas y no se sabe el destino que tuvieron la mayoría de ellas. La cava imperial estaba compuesta por más de 10,000 botellas de vinos exquisitos, algunos de más de un siglo de añejamiento, champáns y licores, vino y jerez. Al ser fusilado Maximiliano, los almacenes fueron subastados por el gobierno liberal a finales de 1867 y fueron compradas por un extranjero por la cantidad de 22,836 pesos, con lo que consiguió ese extranjero 7,612 botellas de las 10,000 que componían la cava. Hay una diferencia de 2,400 botellas que no se sabe dónde quedaron, quién las consumió o quién se apropió de ellas. En la subasta únicamente se subastaron 7,612 y se pagaron la enorme e increíble cantidad de 22,836 pesos. Recordemos que cuando Estados Unidos le compra, entre comillas, le hace la propuesta a Santa Anna por la Mesilla, solamente se dice que se iban a recibir 1,000,000 de pesos oro. Estamos hablando que
esas 7.612 botellas fueron 22.836 pesos. Eso nos da una idea del enorme valor de unas botellas de vino. Podría ser que 22,000, 1 millón dividido 22,000 vienen siendo un enorme porcentaje. El valor increíble de tan solo uno de tantos artículos que habían sido subastados y apropiados por parte, cuando lógicamente el vencedor toma posesión del vencido, y en este momento pues se dispone de todos esos bienes, pero no para el mejor uso e interés del pueblo y del gobierno mexicano, que era sanear las arcas públicas. Si se subastaban todas esas propiedades, estaban en su derecho, pero ese dinero debía haber servido para sanear las arcas públicas. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.